Hola, muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imaginólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí. Soy docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Laica de Alfaro y llevamos adelante estos videos desde mediados de marzo con el propósito de compartirles información de relevancia científica médica y que de una u otra manera lo que busca es que puedan estar ustedes teniendo información confiable, fidedigna y poder destituir o destruir lo que se denominan bulos, fake news y todo tipo de noticias que llegan a estos dispositivos y que de una u otra manera nos intranquilizan en esta época de cuarentena y pandemia que todos estamos llevando. Para ello siempre nos gusta enviar un caluroso y fuerte saludo y abrazo a todas las personas que se encuentran padeciendo algún tipo de enfermedad que entendemos en las actuales circunstancias, sin lugar a dudas, se siente multiplicado ese problema, mucho más en aquellas personas que han tenido o están llevando adelante COVID-19. Solo para que tengan una idea, en los últimos 10 días, sí, del círculo médico que yo conozco, tengo 4 colegas infectados, ellos y sus familias. O sea que este problema no solamente que no amaina aún, sino que todo lo contrario, se mantiene con una traza, con una estadística bastante importante. Digo esto a propósito del día de mañana, que aparentemente se van a tomar ciertas variantes a nivel nacional en relación con todas las cosas que haya que hacer, y esto no tiene que llevarnos a pensar que el problema esté solucionado, mucho menos intentar pensar que de una u otra manera todo ya está superado. Hasta que no tengamos lo que se denomine una inmunidad, ya sea causada directamente por la enfermedad a las personas que le dieron o por una vacuna de más del 70% de la población, esto está muy lejos de que pueda desaparecer. Así que un fuerte saludo a las personas que están padeciendo algún tipo de enfermedad y en especial con aquellos que tienen COVID-19. Y también llegamos con un abrazo de solidaridad a todas las personas que lastimosamente han tenido que ver partir algunos de sus seres queridos o algunos de sus seres queridos, de sus amigos, de sus conocidos entrañables, de personas que sin lugar a dudas su ausencia siempre va a ser muy sentida. En estas circunstancias creo que toma mucho más aún sentido de dolor esa pérdida, y bueno, al menos permítanos llegar con un abrazo de solidaridad. Iniciamos siempre nuestro video siendo hoy día domingo 13 de septiembre. La hora local es 20 horas 5 minutos de la ciudad de Puerto Viejo en Ecuador, y empezamos con el video siempre enviando o entregando la información que nos entrega el Ministerio de Salud Pública a través del COE, y en el cual nos comenta el número de casos que presenta. Solamente lo ratifico lo que siempre digo y creo que todo el mundo es claro: la cifra que da el Ministerio de Salud es una cifra parcial o probable, una cifra que sufre mucho sesgo, una cifra que muchas veces ha sufrido mucho manipulación y maquillamiento. Por lo tanto, es simplemente una pequeña cifra de percepción y de cómo de una otra manera oficialmente al menos tenemos estos resultados. Digo oficialmente porque con las cifras que uno conoce que se entregan, tanto de pacientes que se infectan, que se recuperan, etcétera, o pacientes que incluso llegan a fallecer, en teoría se deberían tomar las medidas y las políticas de salud, cosa que ni lo uno ni lo otro. Pero bueno, el gobierno dice que supuestamente al día de hoy son 118.594 las personas contagiadas y que ellos tienen conocimiento. Existe un grupo de personas fallecidas lastimosamente que está por alrededor de 10.903. Esta cifra, que es bastante representativa en cuanto al número de personas contagiadas, nos hace ver que nuestra manera de tratar el problema, nuestra letalidad, es considerablemente alta. Eso es importante entenderlo porque la letalidad, o sea, el número de personas que fallecen en relación con el número de casos, es muy variable de país en país. Pero alrededor de nosotros, de los países que están alrededor nuestro, Brasil, Colombia, Perú, Chile, Argentina, etcétera, estos países tienen una tasa de letalidad totalmente diferente a la nuestra. Sí, nuestra tasa de letalidad, solo tomando en cuenta estas cifras oficiales, están entre las primeras 20 del mundo.
y si nosotros tomamos en cuenta las cifras reales, son aquellas que todos los medios de comunicación internacionales manifiestan que presenta Ecuador y que probablemente sea la cifra que nos da multiplicado por 6, estamos hablando de que nosotros, a nivel del concierto internacional, tenemos una cifra de fallecidos exageradamente alta, entre los primeros países del mundo en cuanto a letalidad. ¿Sí? Igualmente, el número de pruebas que se han hecho en este país, escúchese bien, el número de pruebas que se han hecho en este país en relación a 1 millón de habitantes es el número menor de toda Sudamérica. Incluso Bolivia, Perú, Paraguay, o sea, todos los países nos ganan. Nosotros estamos en el último lugar. Entonces es fácil entender cuando uno ve que las cosas que se deberían haber hecho bien no se han hecho bien, y encima de que de una u otra manera el gobierno ha tenido desaciertos tras desaciertos, ha tenido en comunidad con los medios de comunicación que cubren todo esto, que lo encubren de todas maneras, ha tenido siempre una aparente respuesta a las cosas, y la verdad que no ha sido así. El sector salud está tan desprotegido como el sector de la educación, y eso cualquiera que tenga algún hijo o uno que esté estudiando se va a dar cuenta la realidad de lo que yo estoy diciendo. Bueno, eso en Ecuador. A nivel del mundo, para que ya tengan una idea de cómo se están manejando las cosas o cómo están presentándose las cosas, ya al mundo o en el planeta Tierra tenemos ya cerca de 29 millones de personas contagiadas. Son 28.883.504. Hay más de 922.000 fallecidos. Estamos tocando la cifra del millón, que es preocupante, la verdad. Y en esta estadística, Estados Unidos se mantiene en primer puesto por el número de pacientes contagiados, con más de 6.500.000. La India, miren la India, que yo les dije que no se miren, que dentro de pocos días pase a estar muy similar a Estados Unidos. Ya hoy tiene 4.754.000. Y bueno, yo creo que al final de todo esto, si es que podríamos decirle que va a haber un final, la India, yo estoy seguro que se va a convertir en el país con la mayor cantidad de pacientes infectados, contagiados. Brasil está en tercero con más de 4.300.000, Rusia con más de 1 millón se encuentra cuarto, Perú con más de 720.000 quinto, Colombia con más de 708.000 sexto, México con más de 660.000 séptimo, Sudáfrica con más de 640.000 octavo, España con más de 560.000 noveno, Argentina con más de 555.000 en puesto 10. Ya en el puesto 11 se encuentra Chile con más de 434.000, Francia en el 12, Irán en el 13, ambos con más de 402.000, Reino Unido en el 14 con más de 370.000, Bangladesh en el 15, Arabia Saudita en el 16, Pakistán en el 17, Turquía en el 18, Irak en el 19, Italia está en el puesto 20. Alemania, que ya tiene más de 261.000, está en el puesto 21. Filipinas, y tiene una cifra algo similar a Filipinas, que está en el 22. Indonesia está en el puesto 23, Ucrania en el 24, Israel con más de 155.000 casos está en el 25. Lo de Israel ya lo hemos tocado por 3 ocasiones, que ha sido el ejemplo de un país que empezó haciendo bien las cosas y luego fue un desastre. Y miren, ya está en el puesto 25, siendo un país considerablemente pequeño, tanto en población como en kilómetros cuadrados, y se encuentra ubicado en el puesto 25. Miren cómo mediante inacertadas decisiones políticas y de salud, cómo es increíble la cantidad de casos que se suscitan. Por eso no se entienden y se ve la manipulación neta que hay acá a nivel de Ecuador, porque ahora que hubo el estallido de casos a nivel de Quito sobre todo, vimos que las cifras no subieron como subieron cuando estuvo en Guayaquil. Y bueno, entendemos el descaro de la manipulación de los datos, sabemos lo que está ocurriendo, sin embargo, eso a los que estamos metidos en salud tiene que servirnos para motivar mucho más a la población y decirles que no ha terminado absolutamente nada. Canadá está en el puesto 26, Bolivia en el 27 con más de 125.000, Qatar en el 28, Ecuador en el 29. Kazajistán ya está en el puesto 30. República Dominicana está en el 31, Rumania en el 32, Panamá en el 33, Egipto está en el puesto 34, Kuwait en
en el 36 y China con 90.187 está en el puesto número 37. Oman está con 89.000, me parece que ya dentro de pocos días va a superar a China, ¿sí? Y Marruecos está en el 39 y al menos cerrando entre los primeros 40 países está Suecia con 86.000, aunque Holanda ya tiene 85.000 y está en el puesto 41. Estos países no se extrañen que superarían a China, por lo cual dentro de poco lo modificarán del puesto 37 y lo irán dilatando hasta pasarlo por encima del puesto 40. Digo esto porque, si bien es cierto, todo se originó en China, pero ellos sí fueron criteriosos, sí fueron bastante lógicos, sí fueron muy inteligentes en cuanto a las decisiones, y cuando veían un error intentaban modificar para llevar a los aciertos que han tenido ahora. Tanto es así que ellos ya tienen en este momento en fase 3 tres vacunas, ¿sí? Y además toda la cantidad de elementos que puedan ayudar para esto, pruebas, elementos de protección, etcétera, con el poderío que tiene China, y bueno, ha servido para que estén en la situación que se encuentran ahora. Muy bien, ahora cuando hablamos de las personas que han fallecido en Latinoamérica, vamos a tener presente como simplemente referencia a Estados Unidos, la India y Rusia. Solamente lo vamos a mencionar como referencia. Cuando Estados Unidos superaron los 6.500.000, ya tenía 194.033 personas fallecidas. La India, con 4.754.000, tiene 78.586. Entonces, si nosotros vemos, la India, a pesar de que probablemente va a superar a Estados Unidos en el número de personas contagiadas, pero en la letalidad, la India, al menos ahora en los números, está teniendo mejores números que Estados Unidos. Eso es una cifra de una u otra manera alentadora para ellos dentro de todo esto que se está viviendo. Sin embargo, igual sigue siendo preocupante porque es muy probable, ya les digo, que ellos están teniendo una tasa de crecimiento muy acentuada, lo que es la India, y dentro de poco va, sin lugar a dudas, a empatar a lo que es Estados Unidos. Brasil, con 4.330.000, miren, tiene menos personas contagiadas y tiene casi el doble de personas fallecidas, tiene 131.625, que significa que la India, al menos en letalidad, ha manejado de mejor manera el problema que Brasil. Brasil, estamos hablando de una población de 200 millones y hacia arriba de habitantes. La India, estamos hablando de una población de 1.000 millones hacia arriba de habitantes. Entonces es un país, la India, 5 veces más grande que Brasil, y podrán entender la magnitud también de por qué yo asevero de que ellos van a tener una tasa de presentación de casos que va a superar a Estados Unidos, justamente por la población que tiene y por los grados que hay allá. Yo ya algunas veces me he referido a la India, tiene un sistema de castas que podríamos decir que son como clases sociales. Eso tiene que ver con la religión, pero por decirlo de alguna manera, y al mantenerse de eso, la gente que está en las castas inferiores, de una u otra manera, vive en hacinamiento. Entonces, este COVID-19 nos ha demostrado que si llega una persona infectada a un grupo familiar, lo más común que ocurre es que todo el grupo familiar se contagie. Entonces, por eso vemos esas tasas que crecen tanto. Rusia, con más de 1 millón, tiene 18.517. Entonces, solo viendo ese detalle, uno puede entender. Miren, si Rusia tuviera los 6 millones y medio que tiene Estados Unidos de pacientes infectados, significa que, vamos a suponer que tuviera 20.000, solo para redondear la cifra. Entonces, los dos, voy a multiplicarlo por 5 más, porque estamos en 1 millón, por 6, tendría 100.000, 120.000 personas fallecidas probablemente, si tuviera las cifras de Estados Unidos. Significa que estaría haciendo las cosas mejor que Estados Unidos. Les digo esto porque aquellos que no conocen, por ejemplo, hablando del tema de vacunas, tener una vacuna que venga de un país que uno no tiene conocimiento pleno, al menos desde el punto de vista médico-científico, puede causar un cierto sesgo mental, atribuible a lo que uno está irradiado siempre en cuanto a información mediática de películas de esto y del otro, de que el mundo se divide en Estados Unidos y los malos, etcétera, que es como nos ven en las películas, cuando en realidad las cosas no existe eso. O sea, para mí todos los países tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, o sus cosas positivas y negativas, y todos de una u otra manera quieren, sobre todo los poderosos, quieren ejercer su influencia geopolítica al resto de naciones. Habrán unos que los puedan hacer o los hayan hecho mucho tiempo. Estados Unidos
es un caso muy interesante porque desde la Segunda Guerra Mundial es indiscutible el poderío y todo el peso político, económico y armamentístico que tiene, pero nuevamente quienes desconocen del tema médico, del tema del desarrollo de la biotecnología en Rusia, podría, por ejemplo, causarle asombro que ellos tengan una vacuna y que esté demostrando efectividad. Pero en cambio, quienes conocemos cómo ha sido el desarrollo histórico en la parte de medicina, en la parte del aporte de la ciencia, sabemos que antes Prusia, antes la Unión Soviética, ahora Rusia, ¿sí? Siempre ha tenido destacados investigadores, científicos y ha aportado con mucho, ¿sí? Por supuesto que sí. Y esta cifra de cómo ellos están manejando la pandemia simplemente lo ratifica. Perú con más de 722.000 tiene 30.526. Colombia con 708.000 tiene 22.704. México con 663.000 tiene 70.604 personas fallecidas. Lo de México también es bastante lamentable en cuanto al número de fallecidos, aunque últimamente el crecimiento de ellos, del número de contagiados, no es tan sostenido. Argentina con más de 555.000 tiene 11.352. Chile tiene, creo que este dato de Chile lo tengo un poco errado, por si acaso. Chile, no, estoy bien, con 434.000, o sea, menos pacientes, tiene 11.949, tiene más personas fallecidas que Argentina. Sí, es interesante porque Argentina tiene más de 100.000 pacientes contagiados y en comparación a Chile prácticamente están empatados. Ahí nuevamente te das cuenta que pese a todo, Argentina, aunque se ha descuidado en la contención del problema, pero al menos en la respuesta a los pacientes ha sido importante. Y la verdad que los que estamos familiarizados con noticias, yo por ejemplo tengo un buen apego a lo que es Argentina, mi posgrado lo hice allá, tengo muy buenos amigos que viven en Capital Federal, que viven en Rosario, que viven que viven en la zona norte, en el centro, ¿no? Entonces, la verdad que tenemos cierta comunicación y al menos en la parte médica todavía ofrecen una buena respuesta. Bolivia, con más de 125.000 tiene 7.297. Ecuador con más de 118.000 tenemos 10.903 y con las cifras oficiales nosotros tenemos peores cifras que las de Bolivia. Ojo, no es para minimizar ni estigmatizar ni nada, sino que naciones algo parecidas en cuanto al número de afectados, vemos que Bolivia, y ojo que Bolivia no lo ha hecho nada bien, ojo que Bolivia no lo ha hecho nada bien. Lean las noticias de Bolivia, cómo hay quejas en todo sentido, cómo este gobierno de transición de Áñez ha sido lamentable, cómo hay muchos casos de corrupción, aunque creo que menos que acá, pero existieron muchos casos de corrupción y aún así esas cifras son mejores que las que tenemos nosotros, mucho mejores. Y verán, nuestras cifras no son reales al 100%, están manipuladas y sesgadas. O sea que si fuera real, ¿sí? Con cifras reales, Ecuador, por la cantidad de fallecidos que tuviera en relación a la cantidad de afectados, fuera de probablemente entre los 5 primeros países con peor respuesta del mundo. Del mundo. Por eso es inaudito cuando tú escuchas a un ministro de salud que representa a este país decir que son un ejemplo. O sea, bueno, en fin. República Dominicana con más de 103.000 tiene 1.968. Panamá con 101.000 hacia arriba tiene 2.166 personas fallecidas. Y los países que de una otra manera lo han manejado mejor, Paraguay tiene 514 fallecidos, Costa Rica 590, Venezuela 477, Nicaragua 144, Cuba 108, Uruguay 45. Y aquí nuevamente, mucha gente también llevada por lo que de una u otra manera involucra a la prensa mediática y que siempre tiene su sesgo, hablan de que Cuba no es tanto como lo pintan todo. Al menos en la cuestión de atención primaria de salud y de contención de esto, ha demostrado tener unos indicadores excelentes, de los mejores en Latinoamérica. Uruguay, Cuba, Nicaragua y Paraguay están entre los mejores, así que es indiscutible aquello. Muy bien. Bueno, eso en cuanto a los números fríos. Ahora vamos entrando a hablar de algunas cosas que me parecen importantes compartirles. Dentro de este tema de vacunas, que vamos a seguir insistiendo porque es lo que estamos ya viviendo al momento, ya no es una quimera, ya es una realidad, lo estamos viviendo en fase 3. Los científicos se encuentran optimistas ante las vacunas contra el COVID-19. Por ejemplo, Oxford ya está retornando a sus ensayos y Pfizer, que en combinación con farmacéuticas norteamericanas,
acaba de pedir una autorización especial al gobierno de Estados Unidos para ampliar en fase 3 los estudios que tenía para 30.000 individuos y llevarlos a 44.000 participantes. Entre estos va a incluir a personas menores de 16 años y a pacientes con problemas como VIH y hepatitis B. Si el estudio tiene éxito, podrían presentar todos los estudios a partir de octubre y comenzar a recibir la certificación, y probablemente a finales de octubre, principios de noviembre, poder llegar a tener alguna posibilidad de entregar esta vacuna. Y bueno, es interesante porque hay algo que tenemos que tener presente. El coronavirus como virus muta menos que, por ejemplo, el virus de la gripe. Muta 10 veces menos que el virus de la gripe y 100 veces menos que el virus del VIH. Entonces tengamos presente esta situación. Es importante por el tema de las vacunas, porque, por ejemplo, en las gripes comunes, como hay mutaciones, normalmente siempre tienen que estar modificando las vacunas. Y como hay modificaciones que tienen que ver con las estaciones, por eso hay las vacunas estacionales, que tienen que ver justamente con las variantes que haya ocurrido. Pero el coronavirus muta 10 veces menos que la gripe y 100 veces menos que el virus del VIH, que para efectos nuestros es bastante importante aquello. El único detalle que se ha encontrado ahora es que la utilización en vacunas, porque se prueba también en animalitos que se parecen a nuestra inmunología, y en un porcentaje reducido de ellos ha demostrado que puede exacerbar gravedad de la infección, y por ello es que es necesario incluir en esta nueva tanda, por decirlo así, de personas, aquellos que puedan tener enfermedades como VIH y hepatitis B. Es muy importante aquello. Pero aparte de que tenemos las vacunas, día a día se siguen sumando medicinas o terapéuticas para poder tratar y combatir el COVID-19. También es un dato alentador. Y por ello, de una u otra forma, creemos que no solamente lo que ha pasado con Remdesivir y también lo que ha pasado con el Favipiravir, que son medicinas ya comprobadas que ejercen una buena acción, ¿sí? El Favipiravir es el Avifavir, el medicamento ruso, y el Remdesivir es este medicamento que es europeo, pero que prácticamente los Estados Unidos tiene acaparado todo, tanto la producción como la materia prima para producirlo y el expendio. O sea, Estados Unidos prácticamente es el dueño del Remdesivir. Pero el Avifavir es un medicamento ruso que incluso ellos lo han entregado, el gobierno lo ha entregado a algunos países. O sea, eso es importante porque no solamente por el tema de vacunas, sino también por el tema de lo que tiene que ver con medicina que va apareciendo día a día. Y cuando hablamos también del tema de vacunas, hay que tener presente lo siguiente. Hay un artículo que sale en la BBC del día de ayer, y que dice a quién le llegará primero y cómo se pueden prevenir interferencias del nacionalismo, hablando justamente de este tema de vacunas y todo. Los laboratorios de investigación y las compañías farmacéuticas están reescribiendo las regulaciones sobre el tiempo que lleva a desarrollar, probar y fabricar una vacuna efectiva. Se están tomando medidas sin precedentes para garantizar que la distribución de la vacuna sea mundial. Pero existe la preocupación de que quienes ganarán la carrera por conseguir la inoculación sean los países más ricos a expensas de los más vulnerables. Entonces, ¿quién la obtendrá primero? ¿Cuánto costará? Y en una crisis global, ¿cómo nos aseguramos de que nadie se quede sin ella? Y bueno, las vacunas para combatir enfermedades infecciosas suelen tardar años. Esto lo hemos manifestado algunas veces. Probablemente como mínimo eran 2-3 años. Incluso algunas vacunas pasaron un periodo de hasta 10 años. Y sin lugar a dudas, eso hace que uno, inicialmente cuando empezó la pandemia, viera como algo muy lejano la producción de vacunas. Pero bueno, la verdad que esta época en que vivimos, y lo digo en todo sentido, porque por ejemplo, imagínense que esta pandemia no hubiera ocurrido al 2020, sino al 1990, por ejemplo, solo para tener una idea. En el 1990 no existía el celular, no existía, acá en Ecuador teníamos un pésimo servicio de telefonía. ¿Se acuerdan que en esa época, si mal no recuerdo, era Pacifictel y Andinatel? ¿Sí? Y que no todo el mundo tenía telefonía. O sea, imagínense lo complicado en todo sentido que hubiera sido una pandemia en general para nosotros.
ese sí hubiera sido un año de sabático para todo el mundo en todo aspecto. O sea, hubiéramos ahí sí retrocedido prácticamente a la edad medieval, porque no hubiéramos tenido como tenemos ahora las facilidades. Y ya les digo, ejemplo, Internet. Yo puedo estar dando este video, ustedes pueden estar escuchando, y lo podemos hacer porque tenemos conexión a Internet. Y de una u otra manera podemos estar enterándonos al momento lo que ocurre no solo en Ecuador, sino en el mundo. Y esa situación ha hecho también que lo que acontece al desarrollo de las vacunas también haya dado esos giros importantes. ¿Por qué? Porque la forma de llevar adelante la producción de las vacunas, ¿sí? Si la hubiéramos hecho como la hacíamos con la industria del 80, de los 90, hubiera tardado muchos meses, si no años, para poder tener ya una respuesta a la que tenemos ahora. Y si vamos siendo frío con los números, la verdad que lo que ha hecho la humanidad para tener tanta cantidad de vacunas, porque en este momento estamos hablando que hay más de 8 vacunas en fase 3 en el mundo, ¿sí? Y vamos a suponer que los estudios hayan empezado entre enero y febrero, ¿sí? Y aquí sí hay que destacar lo que hizo China. China entregó el genoma del COVID, del SARS-CoV tipo 2, a la humanidad, lo entregó sin ningún problema, y eso sirvió de plataforma para comenzar a investigar sobre las vacunas. Entonces vamos a suponer que fuera el mes de febrero que se haya empezado con estas investigaciones, que fue el mes 2, estamos mes 9. Estamos hablando que en 7 meses la humanidad ha podido conseguir vacunas que aparentemente, al menos algunas de ellas, son bastante efectivas para el COVID-19 y que se están probando, ¿sí? Esos pasos son increíbles. Ahora, ¿cuán pronto podemos tener una vacuna contra el coronavirus? Nuevamente, se están realizando ensayos que involucran a miles de personas para ver qué vacuna puede proteger el COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por este, y este proceso, que demora 5 a 10 años, se está reduciendo a los 7 meses que estamos viendo. Rusia dice que los ensayos con la vacuna Sputnik 5 han demostrado signos de una respuesta inmune en los pacientes, y la vacunación masiva ya comienza en octubre, pero ellos ya tienen distribuidas desde este mes de septiembre ya en su país y en algunos países del mundo como realizando un estudio de fase 3. Luego también China ha desarrollado vacunas exitosas. Ya hablamos en el video anterior de los 3 laboratorios CanSino, de los 3 laboratorios que tienen que ver directamente con la producción de vacunas, y que ya incluso el personal del ejército chino, son 100.000 personas al menos, han sido vacunadas y han demostrado esto. Así que también lo que ha ocurrido con la farmacéutica británica AstraZeneca, que tiene esta licencia para la producción incluso de 100 millones de dosis de vacunas. Sin embargo, se vio mermada esta semana por el aparecimiento de esta persona con mielitis transversa, que comentamos también en el video anterior. Así vemos que Pfizer, que habíamos hablado algo de ellos, y BioNTech, también, que han invertido más de $1.000 millones en su programa para COVID-19, ya comienzan a tener la posibilidad de fabricar vacunas. Sí, están hablando de 100 millones de dosis para potencialmente llevarlas a 1.300 millones al fin de 2021, siempre y cuando estos estudios de fase 3 lo puedan demostrar. Entonces hay que prevenir el nacionalismo de vacunas. Los gobiernos están cubriendo sus apuestas para asegurarse vacunas potenciales, realizando acuerdos para millones de dosis con una variedad de candidatas antes que ninguna de estas haya sido certificada o aprobada oficialmente. El gobierno del Reino Unido, por ejemplo, ha firmado acuerdos por sumas no reveladas para 6 vacunas potenciales contra el coronavirus que pueden tener éxito o no. Estados Unidos espera obtener 300 millones de dosis para enero como parte de su programa de inversión para acelerar la vacuna exitosa. En ese sentido, el Centro de Control de Enfermedades o de Prevención de Enfermedades, el CDC de Estados Unidos, incluso han recomendado a los estados que se preparen para el lanzamiento de una vacuna el 1 de noviembre. Pero no todos los países están en condiciones de hacer el mismo. La Organización Médicos Sin Fronteras, que a menudo están en primera línea de distribución de vacunas, dicen que establecer acuerdos avanzados con compañías farmacéuticas crea una peligrosa tendencia de nacionalismo de vacunas por parte de las naciones más ricas, y eso es real, ¿sí? Esto a su vez reduce las reservas mundiales disponibles para los más vulnerables en los países más pobres. En el pasado, el precio de las vacunas que salvan vidas han dejado a muchos países luchando por inmunizar totalmente a los niños contra enfermedades como la meningitis, por ejemplo. En ese sentido, la doctora Mariangela Simão, que es directora general de la OMS y responsable del acceso a medicamentos y productos sanitarios,
dice que debemos asegurarnos que el nacionalismo de vacunas se mantenga bajo control. El desafío será garantizar el acceso equitativo, que todos los países tengan acceso, no solo aquellos que puedan pagar más. Y por eso yo siempre me he manifestado que lo que ha hecho Rusia, sin lugar a dudas, ha sido una estrategia muy positiva independientemente de todo, porque de una u otra forma obligó que el mercado de las vacunas, pensando en cuál pueda ser el costo, se redujera. ¿Sí? Y teniendo presente lo siguiente, que estamos viviendo una pandemia mundial, una pandemia general, una pandemia global, una pandemia que ha involucrado a permanecernos en cuarentena a muchas naciones del mundo, por no decir a la gran cantidad de naciones del mundo, y por ende estamos hablando que empresas o países que piensen lucrar de forma exagerada por una vacuna sería uno de los actos más desalmados. Sí, yo creo que el único país como gobierno podría ser el nuestro, que estos sí han demostrado ser desalmados, han demostrado ser unos irresponsables, corruptos y unos mentirosos. Entonces, el único, porque no creo que haya un país bueno, no. Ustedes saben que la cuestión del dinero, las farmacéuticas, los laboratorios que a la larga están regidos por seres humanos, las ambiciones rompen el saco definitivamente. Pero el que Rusia se haya adelantado a todo esto, a mí me parece que fue de los actos más importantes que ocurrieron, porque obligó a que el valor de las vacunas que se comercialicen disminuya. Eso está demostrado. Incluso el valor de las acciones de ciertos laboratorios sufrieron a la baja, o sea, variación a la baja, por esta misma situación de lo que ocurrió con Rusia. Entonces, tenemos que analizar todo desde los diversos puntos de vista, porque de una u otra manera nos involucra por el problema. Y yo lo vuelvo y lo sigo insistiendo. Ecuador debería tener firmado unos 3 o 4 convenios con diferentes países y laboratorios que produzcan a nivel del mundo. No solamente llevando la visión anglosajona, la visión americana, norteamericana, hacer lo que ellos dicen. No, totalmente no. ¿Sí? Tenemos que abrirnos a los rusos, tenemos que abrirnos a los chinos y cualquier otro país que demuestre que tiene una vacuna eficaz, efectiva, con un costo accesible y con una respuesta inmune bastante interesante. Eso es lo que tenemos que hacer. Y obviamente nosotros como sociedad civil también procurar organizarnos para que el tema de vacunas no se transforme en el próximo negociado de la gente de este gobierno, como ha demostrado en todas las cosas. Al menos que haya respeto en el tema de vacunas, incluso ese respeto que tiene que ir por tanta gente que ha perdido su vida. Y bueno, al menos hacer una veeduría ciudadana. Yo de la parte médica me estoy moviendo en eso para involucrar a colegas y hacer una veeduría desde el punto de vista médico para el tema de vacunas. Ver accesibilidad, ver efectividad, ver opciones que hayan, ¿sí? Y ver que lo que se compre esté de acorde a lo que se manifiesta a nivel del mercado internacional y no una vacuna. Porque miren el detalle, basta con que una vacuna, por decir un precio, cuesta entre 3 a 4 dólares. Miren el detalle. Vamos a suponer que cueste 4 dólares y la pasen por 6 dólares, ¿sí? Que de pronto comprando más todavía bajaría más, porque es un efecto ahí sí, de productividad. Baste con que hagan eso en 1 millón de dosis, estamos hablando que son más de 2 millones de dólares que alguien se llevaría sin hacer absolutamente nada a costa del dolor humano. Sí, entonces es una estupidez por tan solo miren. Pero este gobierno está tan acostumbrado a hacer cosas estúpidas que contratan ahorita, por ejemplo, a un periodista extranjero, ¿sí? Para hacer programas, pagándole $140.000 de aquí a diciembre. ¡Qué estupidez! Y hay profesores que no les pagan, despiden profesores, hay personal médico que no les pagan y despiden personal médico. Entonces esta situación de las vacunas tenemos que tenerla clarísima. Es muy importante que cada uno al menos asuma esa situación, porque no debemos de llevarnos simplemente por lo que nos digan de un solo lado. Tenemos que entender globalmente lo que ocurre y ver que hay muchas alternativas. Yo les digo, si nuevamente tuviéramos chance de lo que ha pasado allá en México, que están llegando dosis de Sputnik 5, pero parece que hay un problema político, logístico y todavía no pueden inyectarlo a la población. Pero en Brasil tienen la AstraZeneca, tienen la vacuna, una vacuna china probándose. Sí, en Argentina también van a ir por lo mismo. Así que nosotros deberíamos tenerlo. Y ya les digo, si hubiera la posibilidad de que trajeran la Sputnik 5 y necesitarían gente voluntaria, yo sin lugar a dudas me anotaría entre la primera línea de voluntarios para recibir la vacuna. Porque a la larga va a ofrecer, en mi caso, mayor beneficio que riesgo el inyectarse con una vacuna así. Entonces, este es el panorama a nivel de las vacunas y creo que ya me extendí mucho. Y por ser una cuestión de domingo, voy a ver lo que ustedes han escrito.
para alcanzar al menos a leer, y las personas también que se han podido conectar, enviarles un saludo, ¿no? Desde Chone nos ha unido el doctor Leonardo Daniel Molina Vélez. Esperemos que ya esté recuperado al 100% y bueno, los mejores deseos para Chone, que se estén controlando por allá. Marcelo Sánchez también se ha unido, el arquitecto Wilson Gusky Lozada también, Josué Mero, Marta Santana también se ha unido, Fabiola Cantos Espinales, Carlos Moreira Mendoza, Mercy Zambrano Manrique. Marta Santana nos dice gracias, saludos y bendiciones, bendiciones. Nuestro estimado colega José Roberto Rodríguez Lor manda saludos, muchos saludos. Esperamos que estén dentro de todo pasando bien con la familia. Nuestro colega Jorge Elías Chanalata nos dice que está saliendo de la guardia y la mejor opción es sintonizar este espacio. Gracias por estar informado con un programa científico fresco, amplio y que permita conocer los detalles de la pandemia en un verbo que dice de la pandemia en un verbo potable, parece que dice, para la población general. Un abrazo, estimado colega, y siempre adelante. Muchas gracias, querido colega Jorge Elías Chanalata, que nos honra con su presencia acá, ¿no? Con su sintonía. Cintia Suárez también se ha unido, Teresa Saltos, Brigitte Macías, Jacqueline Ramírez, Lupita Zambrano. Lupita Zambrano manda saludos y gracias por la información. Y por intermedio de Lupita de Mariuxi, agradecemos también al colectivo Montecristi, que nos honra muchas veces con la retransmisión de esto, con compartiendo los grupos que ellos tienen. Así que muchas gracias por darle mayor alcance a este tipo de videos. La doctora Verónica Villalba Rosales también se ha unido, César Peralta, Diomari Mor, Danilo Adrián, nuestro querido colega Danilo Adrián Navarrete Sornosa. Yo me comprometo esta semana, él es hematólogo de Solca y llevaba adelante estos trabajos con lo que era el suero del autoconvalecente. Vamos a ver cómo van esos resultados y a ver qué tal, a ver si el doctor Danilo me ofrece alguna luz sobre esto. Alguien que se llama El Gato Lord manda saludos, aquí siempre pendiente de toda su información. Saludos desde La Calceta, La Sin Par. Saludo a Calceta, a la gente de Calceta, siempre es agradable saber de allá. La abogada Gladys Pinargote Zambrano está conectada, Zenaida Molina, Michita Zambrano, Israel Bravo Sabando, Gregorio Saltos, New Ul, la doctora Karen Castro Fuentes. Ella es del grupo de los médicos familiares que están haciendo un trabajo bastante interesante, son primera línea de atención y la verdad que lo que ellos hacen, sin lugar a dudas, ayuda y favorece a que la respuesta que estamos teniendo, ¿sí?, ahora en los aspectos positivos se deba justamente al trabajo de ellos. Están muy bien preparados y el tema del COVID-19 ha sido un buen sitial para demostrar la entereza y sobre todo cómo ellos pueden unir todos los criterios médicos de diferentes especialidades y dar una mejor respuesta a los pacientes. La verdad que es bastante positivo el trabajo de ellos. Muy bien, las 20:41, voy a comentar algo rapidísimo antes de despedirme. Es sobre algo que parece increíble que ocurre, pero ocurre, que es lo que ha pasado y se ha publicado sobre la presencia de un nuevo dolor de cabeza para el mundo, que es la aparición de lo que se llaman los movimientos anti-mascarillas. Aquellos se presentan con carteles que dicen basta de confinamientos, engaños y mascarillas. Y han realizado protestas en Berlín, en París, en Zúrich, en Barcelona, en algunas ciudades de Estados Unidos e incluso en Brasil salen a las calles sin mascarillas, sin guardar el distanciamiento social mínimo, a protestar contra las medidas impuestas para controlar la pandemia causada por el coronavirus. Son estos llamados movimientos anti-mascarillas o negacionistas del COVID-19, que desde múltiples razonamientos, prejuicios o teorías de complot se enfrentan a las autoridades y desafían la lógica de las recomendaciones médicas porque simplemente creen que todo es fruto de una conspiración para restringirles sus derechos. Las primeras manifestaciones de este tipo se presentaron en abril en algunas ciudades pequeñas de Estados Unidos, respaldadas por el discurso negacionista de Donald Trump y por su afán de abrir la economía. Salían incluso armados a exigir su derecho a la libre movilidad y al trabajo. En caravanas ruidosas recorrían ciudades y llevaban gorras con la frase Make America Great Again, las mismas de las campañas de Trump a la presidencia. Pero,
hacer América grande otra vez, ¿no? Bueno, es media contradictoria la frase para lo que estamos viviendo y para los resultados que Estados Unidos al menos está teniendo. Pero la más grande fue sin duda la que se dio a fines de agosto en Berlín, en la que unas 20.000 personas salieron a las calles e intentaron asaltar el Parlamento en Reichstag, y el lugar donde se reúnen los diputados alemanes en sesión plenaria. Tiene una fuerte carga simbólica en Alemania. La sede y su célebre cúpula fueron incendiadas en 1933 por los nazis en un acto destinado a poner rodillas lo que quedaba de la democracia alemana de entreguerras. Allí se reunieron una muchedumbre variopinta integrada por militantes antivacunas, conspiranoicos, ciudadanos preocupados por las restricciones relacionadas con la pandemia, pero también cada vez, según las autoridades, simpatizantes de extrema derecha. Aparecieron símbolos nazis y otras banderas del imperio que no tienen cabida ante las cámaras de diputados. En fin, esto es preocupante porque no es solamente un país, no es solamente Estados Unidos, son algunos países, y acá en Latinoamérica, Brasil, bueno, me imagino yo que usado o también llevado adelante por lo que está haciendo el presidente de ellos, sin lugar a dudas, hace que ellos puedan también sentirse alentados. Entonces, aquellas personas que han padecido el problema o han visto fallecer a alguien, saben que este tema de COVID-19 no es nada de chiste, no es nada de conspiranoico, no es nada de una agenda premeditada o cambiar el chip, no sé, tantas cosas que se dicen. Así que desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista médico me refiero, es un problema severo que congestiona, que satura los sistemas sanitarios y que mucha gente la pasa muy mal, que incluso llega a fallecer. Y la pasa tan mal y llega a fallecer que en nuestro país esa tasa de letalidad es alrededor del 10%. ¿Qué significa? Que de cada 100 personas que se infectan por COVID-19, cifras oficiales, ¿no? 100 personas que se infectan por COVID-19, 10 llegaron a fallecer. Así que no hay que tener... bueno, les mencioné el artículo porque era interesante tenerlo presente en cuanto a lo de los movimientos antimascarillas. No significa que lo compartimos, simplemente informamos nada más. Sí, desde mi punto de vista, el problema no ha terminado. Mentalmente tenemos que estar preparados a seguir con esto hasta a febrero. Si tuviéramos un gobierno medianamente trabajador y algo serio, ya deberíamos tener fase 3 en nuestro país. Tengo entendido que la ULA, la San Francisco en Quito, en la universidad, van a traer dosis de vacunas para probarlos ahora a finales de septiembre, principio de octubre. Estamos hablando de alrededor de 9.000, 10.000 dosis como una primera medida, pero este gobierno, que hace rato perdió de año, ¿sí?, debió haber hecho ya los contactos para tener 2 o 3 países con convenios para poder llegar a estudios fase 3. Hubiera sido interesante, por ejemplo, tener unas 40.000, 50.000 dosis que sirven para voluntarios de la Sputnik 5, tener unas 20.000 dosis de la AstraZeneca, tener unas 20.000, 40.000, 50.000 dosis de los laboratorios chinos, y en fin, ya tener mayor capacidad de análisis y tener mayor consideraciones a todo esto. Pero bueno, al menos ya tenemos un panorama, ya vemos que están dándose las cosas de mejor manera en el aspecto de vacunas, y el día lunes 14 de septiembre que Ecuador empieza una nueva etapa en esto de las restricciones, hacer las cosas bien, a no bajar la guardia, ¿sí?, y a considerar que esto se mantiene al menos hasta febrero del 2021. Así que dicho esto, agradezco la presencia de ustedes. Espero de una u otra manera haber sumado en algo en este domingo, que de una u otra manera los domingos como que son o menos relajados o un poquito más estresantes para algunos, y espero que puedan tener una semana que viene el día de mañana cargada con muchas cosas buenas, con buena vibra, con buenas ideas, y que puedan de una u otra manera buscar maneras de poder seguir adelante, subsistir, ¿no? De última hora se conectaron Lisette Solé, nuestro querido colega Freddy Barón Saldarriaga Mera. Le mandamos un fuerte abrazo. Está convaleciendo en casa. Nos alegramos de que esté al menos estable, y las mejores energías siempre para que se recuperen él y todas las personas que están atravesando algún problema de quebranto de su salud. Cristian Israel Montatixe y Andrés Zambrano Faula. Dicho esto, entonces, un resto de la semana muy bien, muy buenas vibras, bendiciones,
y que lo pasen de lo mejor. Chao, chao.